Buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar aquí y que sigamos juntos aprendiendo de la mano del Espíritu Santo lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Y bueno, pues ya hemos llevado varias semanas con el tema del pacificador, este libro del hermano Ken Sande, que nuevamente les recomiendo. Si el pacificador, no, perdón, esa es la edición anterior, Pacificadores. Les recomiendo mucho, es una buena herramienta. Y a lo largo de, como les decía, a lo largo de las semanas anteriores hemos aprendido mucho sobre los conflictos, ¿no? Desde qué es un conflicto, hemos aprendido las oportunidades que se nos presentan durante un conflicto, hemos aprendido a buscar la paz, a confiar en el Señor cuando tenemos algún problema y cómo debemos comportarnos en medio de un conflicto. Yo espero que estén tomando notas, estén teniendo muy presente esto, porque es la oración de Mark y mía que a través de estas enseñanzas aprendamos a tratarnos los unos a los otros. Los conflictos van a seguir ahí, van a seguirse presentando. Tarde o temprano, como dicen por ahí, vamos a pisar un callo, tarde o temprano. Y eso va a causar un conflicto. Debemos aprovechar mucho esto y sobre todo una cosa muy importante que vimos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto por definición nos lleva a un punto que es: todo cristiano es un pacificador. Todo cristiano es un pacificador. No hay de que unos sí, unos no. Hay algunos que incluso se especializan. Yo he conocido varios hermanos que se han dedicado años a la pacificación y consejería. Sin embargo, esto no nos excluye a todos nosotros, todos, como dice ahí el Señor. ¿Quiénes serán llamados? ¿Quiénes serán bienaventurados? Porque son ¿qué? Serán llamados hijos de Dios. Nadie es llamado hijo de Dios que no sea un cristiano. Por definición, cada cristiano es un pacificador. Todos hemos estado en una situación tensa o en una pelea. Independientemente de la magnitud de la situación, todos hemos sentido en algún momento que aplastan nuestro derecho o sentimientos, ¿sí o no? Alguien en algún momento te hace algo intencional o, como diría el chavo, fue sin querer queriendo, pero de todas maneras te hiere. Todos nos hemos encontrado en esa situación. Pero, ¿de dónde viene el conflicto? ¿De dónde viene esa curiosa necesidad del ser humano de pelear? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y saben una cosa, podríamos buscar muchísimas definiciones o lugares donde encontramos esto. Sin embargo, como sabemos, la palabra del Señor es suficiente para toda situación. Y la respuesta la encontramos nosotros en la Escritura. Ahí acompáñenme, por favor, a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estar mucho en el contexto de Santiago, capítulo 1, porque trata el tema, el medio hermano del Señor Jesucristo trata este tema de una manera muy directa y muy sabia, como solo el Espíritu Santo podría inspirar a alguien. Entonces dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, dos cosas aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. Con respecto a Santiago 4:1, la carta no es una carta evangelística, no es una carta dirigida a no creyentes. La carta de Santiago está dirigida a creyentes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tan es cierto que hay conflictos que el autor dirige la carta
corrigiendo un montón de problemas, pero hace mucho énfasis en los conflictos. Esto significa que cuando dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, está hablando entre los miembros de una iglesia. Eso es algo para pensar. ¿Por qué? Porque fíjense cómo dice, guerras y pleitos. Observemos el texto, guerras y pleitos. Y al revisar el texto original, cualquiera diría, bueno, como guerras, ¿no? Ni modo que se hagan grupos y entre esos grupos se ataquen dentro de la iglesia. No, sí pasa. Ujú. También quiere decir hacer bullicio, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es la parte que de entrada quiero que tengamos todos en mente. Este texto, el cual dice, ¿de dónde vienen guerras? Ujú. ¿De dónde vienen guerras y de dónde vienen pleitos entre nosotros, hablando en la iglesia? Nosotros que somos hijos de Dios y se supone fuimos comprados por precio, el precio de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ¿podemos tener pleitos entre nosotros e incluso hacernos la guerra? Sí, sí. Y con eso en mente, y con el título, que es El conflicto empieza en el corazón, porque el versículo dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, las cosas que queremos o deseamos tienen un origen, el corazón. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo. Padre, tú nos conoces. Tú sabes por qué tu Santo Espíritu inspiró al autor a escribir acerca de estos temas, Señor, porque somos tan proclives a tener conflictos, Señor. Padre, guíanos, Señor. Te ruego, Padre, que tú hables, que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor, que no sea yo ni ninguna filosofía personal, Señor. Ten misericordia de este pobre predicador, Señor. Inútil, que solamente por ti es que se hacen las cosas, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como vemos entonces, sigamos en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Tienen un origen. Y dice, el autor contesta la pregunta con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, pero nuevamente, ¿de dónde viene una pasión? ¿De dónde viene un deseo? Del corazón, de lo más profundo de nosotros mismos. Y hermanos, esto vamos a ver algunas cosas que van a ser muy duras con nosotros mismos, y es que precisamente esa es la base por la cual muchas veces llevamos un conflicto a niveles estratosféricos. Ujú. Dirían por ahí que andamos creando tormentas en vasos de agua porque nuestro corazón es el que no quiere ceder. No cedemos en un conflicto porque no queremos, punto, se acabó. No arreglamos un conflicto porque no queremos, se acabó, porque es nuestro corazón el problema está en mi corazón. Pido a Dios que esta enseñanza haga mella en nuestros corazones. Santiago está exponiendo y está poniendo en práctica algo que el Señor Jesucristo ya había dicho. ¿Sabían ustedes? El Señor Jesucristo ya había hablado acerca del tema de los conflictos. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense en esto, muchas veces, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de un pecado que está aquí: adulterio, fornicación. Algunos dicen, bueno, es que uno es casado, otro es soltero, sí, pero si adulteras estás fornicando. Ujú. No, pues es que, ¿por qué se viste así? O sea, ujú.
Pero ¿de dónde dice el Señor Jesucristo que sale? Del corazón, del griego cardia. Sin embargo, en ese entonces estaba relacionado con los pensamientos. Eso quiere decir que si una mujer quiere estar con otro hombre, ¿de dónde sale? De lo más profundo de ella. Ujú. No es que, ay, es que pasó porque sí. No, salió de tu corazón. Si un varón quiere estar con otra mujer, ¿dónde empieza? Aquí. Y la responsabilidad es de él mismo, obviamente de los dos. Ujú. Aquí tomo este ejemplo rápidamente para que lo veamos, pero veamos que hay otros que dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si se fijan incluso, estas son parte de las respuestas de ataque en la loma resbalosa. Ujú. Mentir, atacar, planchar la buena reputación de otra persona, asesinato, homicidio, porque aquí no está hablando como muchos dicen, bueno, es que estás pensando mal de la persona, entonces es como si la estuvieras matando espiritualmente. No, está hablando literalmente de un asesinato. Ujú. ¿De dónde viene? Del corazón. Ujú. De ahí es de donde viene. El texto es claro. Los conflictos nacen en nuestro corazón. Cuando queremos algo, fíjense, si recuerdan la definición de conflicto, es cuando los deseos de una persona se ven truncados por otra persona o por alguna circunstancia. Eso es un conflicto. Cuando queremos algo y no lo obtenemos, es cuando el deseo nos controla y entonces nos esclavizamos a ese deseo y no nos importan los medios o consecuencias para obtener lo que creemos debemos obtener por derecho. Noten que no dije que el deseo nos hace esclavos. No, nos esclavizamos al deseo. De manera voluntaria, dejas que eso que te está cegando te haga su esclavo. ¿No les ha pasado que estás enojado con alguien e incluso no puedes dormir, hasta te hace daño lo que comes, etcétera? Y eres tú, la otra persona ya no te está haciendo nada. Tal vez sí hubo una agresión, un insulto, etcétera, pero te sigue afectando. ¿Por qué? Porque es nuestro corazón, nuestro pensamiento es el problema. El conflicto empieza en el corazón. Y vamos a completar el cuadro, porque ahorita que vimos la cita de Santiago 4.1, solamente vimos, llamémosle, la primera vista que nos dio el cuadro. Vamos a ver el cuadro completo en Santiago. Acompáñenme otra vez, por favor, a Santiago, otra vez en el capítulo 4, pero ahora vamos a ver los versículos, el texto un poquito más extenso, de los versículos del 1 al 3. Vamos a ver, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y solamente como remate, no lo tienen ahí en pantalla, pero el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Y lo está diciendo a la iglesia. Es durísimo lo que estamos leyendo aquí porque, hermanos, la palabra guerra viene del griego polemos. ¿Le suena? Polémica. De ahí viene la palabra polémica, que generalmente, ¿qué es? Alguien hace algo y todo el mundo empieza a opinar y se empiezan a pelear, etcétera. Eso está hoy en día muy en uso en las redes sociales. Ujú. Todo mundo es sabio, todo mundo es especialista, todo mundo cree que puede manejar o tener una opinión absoluta de algo y empieza la polémica, empieza la pelea. Ujú. La palabra polemos en griego quiere decir literalmente hacer bullicio, hacer la guerra, como ya lo habíamos visto hace un momento. Eso significa que entre nosotros podemos tener un conflicto tan fuerte
que termina mal. Un ejemplo lo tenemos ahí en Hechos, cuando Pablo y Bernabé, aquellos excelentes compañeros, excelentes evangelistas, tienen un punto de diferencia. ¿Cuál? Juan Marcos, como decimos en el estudio de varones, el chamaco. Pues dice, no, ya no quiero, ya se puso bien feo el asunto, yo me regreso a mi casita. Y Pablo es como, oye, no, el compromiso es claro, no puedes andar haciendo eso. Y Bernabé tal vez fue como, bueno, pues es que pues es mi familiar, vamos a llevárnoslo otra vez. Y Pablo no, y Bernabé sí, y Pablo no, y Bernabé sí. ¿Y cómo termina? Cada quien se va por su lado. Ahí está. Ahí está, un conflicto que obviamente, como vemos en las mismas escrituras posteriormente, el mismo Pablo sigue defendiendo el ministerio de Bernabé. Se arreglaron. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hicieron bien. ¿Será que hay diferencias entre nosotros? ¿Qué pasa incluso cuando llegamos al servicio, vemos llegar a un hermano tarde, o cosas por el estilo, o acomodan las cosas de una manera, o hacen esto, o te dicen una cosa y no quieres hacerlo, tú quieres hacer lo que quieras, quieres que acomoden las cosas como tú quieres, y ahí pueden empezar los conflictos, hasta ahí Ian está de acuerdo. Algo muy importante que tenemos que ver es esto. Ahora, continúa el texto. ¿De dónde vienen los conflictos? Dice el autor, de las pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra pasión viene del griego edoné, que quiere decir placer, deleite. Se usa para la gratificación de un deseo natural o de deseos pecaminosos. Fíjense en esto. Cuando dice vuestras pasiones, está diciendo que lo que estás buscando, lo que quieres, es satisfacer tu deseo de orden, tu deseo de hacer las cosas bien, tu deseo de poder sobresalir, tu deseo incluso sexual, tu deseo, el deseo que sea, lo que tú tengas en tu mente, deseo una computadora, deseo un auto, deseo que mi familia sea buena, deseo que mi esposo sea así, deseo que mi esposa sea así, se puede convertir en un verdadero problemón, en un conflicto muy fuerte. ¿Por qué? Porque también esta palabra está expresando acerca de deseos pecaminosos. Y al final del pasaje, fíjense cómo dicen, codiciáis, perdón, a la mitad del pasaje, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar lo que deseáis. Ahí está la clave. No puedes alcanzar lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pide, sí, pero yo le he pedido al Señor que cambie a mi esposa. Ella es la que tiene que cambiar porque yo soy el que está bien. ¿Y qué dice en el versículo 3? Pedís y no recibís. Ah, pues no que pida, pues lee completo. Porque pedís mal. La mayor parte de las veces, cuando muchas personas oran, es un peditorio. Te pido, te pido, te pido, te pido, Señor, te pido, te pido. Tú pide. Dicen por ahí, es como escribirle a Santa Claus. Tú le puedes pedir lo que quieras. Falta que te lo traiga. Pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos a Dios, si lo hacemos como ya nos pone en contexto el texto en el versículo 2, ya codiciando, ya ardiendo, ya incluso dispuesto a matar para obtener lo que quiero, entonces ya no estoy pidiendo bien. Cuando le pido a Dios, Señor, te voy a pedir por favor que cambies a Mark. Perdón, Señor, tú sabes que lo amo. Sí, ¿verdad? Amo a mi hermano, pero es que ya me... ¿Dónde está el problema? ¿En el otro? No, el problema ya está en mí. Mark pudo haber hecho algo mal. Cualquiera pudo haber hecho algo mal. Pero cuando ya estoy ardiendo, como dice aquí, ¿ya cuál es el problema? Ya no es el otro, el problema ya soy yo. No, es que voy a aplicar Mateo 18.
con todas las de la ley para que mi hermano se aliviane. Pues aunque lo hagas bíblicamente, ya está mal. Ya está mal. Porque el problema está en tu corazón. Para gastar en vuestros deleites. La palabra gastar está mejor traducida como satisfacer, porque gastar como que nos deja con la idea de dinero. Dice para satisfacer, o sea, peleamos, hacemos la guerra, no podemos alcanzar, ardemos de envidia, pedimos mal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es satisfacer nuestros deleites. Y ojo, un deleite no es necesariamente algo placentero como comerse un pastelote o una hamburguesota, unas costillas barbecue o inclusive una satisfacción sexual. No estamos hablando de una en específico. Sino que queremos satisfacer nuestros deseos o pasiones. No queremos satisfacer a Dios. Queremos satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos. Pero, Gerardo, ¿está mal entonces desear que a mi hijo le vaya bien? No. ¿Está mal desear un auto que no le suene todo excepto el radio? No. ¿Está mal pedir un teléfono que funcione bien? No. Ojo, el problema no es el deseo. El problema es lo que hace en mi corazón. Lo que hago, perdón, yo con ese deseo en mi corazón. Cualquiera puede desear paz, ¿sí o no? Cualquiera puede pedir un cónyuge amoroso, que el perro no ladre todo el día. Hijos obedientes. El problema inicia cuando en nuestro corazón nace el sentimiento de pasar sobre lo que sea y de quien sea para lograr ese deseo. Ahí está el problema. Así es como llega la lujuria, el deseo de venganza, la avaricia, lo que nos llevaría a las respuestas de ataque que ya hemos visto, como les he dicho, en la loma resbalosa. El conflicto tiene como origen aquello que deseamos en nuestro corazón. Estoy dando vueltas, yo sé, pero lo que quiero es que nos quede claro. Y puede ser cualquier cosa. En caso de los conflictos, es ganarlo. El deseo de nuestro corazón en un conflicto no debe de ser ese, hermanos. Cuando quiero solucionar un conflicto con mi pareja, con mi hermano en Cristo, con mi hijo, con mi padre, con mi madre, etcétera, el objetivo no es ganar la disputa. El objetivo es glorificar a Dios. Hay una enorme diferencia, aunque algunos dirían, el resultado va a ser el mismo, cierto, pero con uno glorificamos a Dios y con otro pecamos. No es poca cosa. Y saben una cosa, cuando queremos ganar los conflictos, queremos tener la razón, queremos sobresalir, esto tiene un nombre, se llama idolatría. Por lo tanto, cuando estás en esa posición, tienes un corazón idólatra. Cuando queremos tener la razón, ganar el conflicto a cualquier costo, quiere decir que en mi corazón he construido uno o más ídolos. El primer ídolo soy yo. Y después me pongo a pongo mi altar, me pongo a mí, y luego pongo mi derecho, y luego pongo lo que quiero, y hasta veladoras le pongo porque lo quiero. Un ídolo no es necesariamente una figura de yeso, una foto, esos son ídolos, eso nos queda claro. Hay ídolos de oro, hay ídolos de plata, de hierro, etcétera, de un montón de materiales. Pero también existe el ídolo que no solamente se pone en un altar, sino en el altar de Dios. ¿Y ese cuál es? Mi corazón. Yo he visto en mí que el ídolo más difícil de ubicar y de remover es yo, porque yo lo construí y porque son míos y entonces, pues está bien, ¿no? Si es mío, el ídolo está bien, ¿sí o no? No, obvio que no. Es por esto que vamos a analizar cómo se construye un ídolo en sencillos pasos. ¿Quieren aprender a hacer un ídolo? Vamos a aprender a hacerlo en simples pasos.
Aprenderemos, obviamente, estoy siendo sarcástico, una vez que sepamos cómo se construye el ídolo, también vamos a ir viendo cómo quitarlo. El paso número 1, anótenlo, vamos a jugar al yo-yo con los pasos. Creo que queda bastante claro por dónde va el asunto. Yo deseo. Paso número 1 para construir un ídolo, yo deseo. Es decir, yo quiero algo y nada ni nadie se va a interponer en mi camino. ¿Le suena? Nuevamente, no todos los deseos son malos en sí mismos, pero cuando estás dispuesto a cualquier cosa para complacerte o tener la razón, es cuando el peligro inicia. Aguas cuando dices, no, yo no me equivoco. No, yo no tengo un problema. No, yo no estoy mal. En el momento en que empezamos a jugar al yo-yo, empieza el problema. Lo correcto es que cuando alguien se interpone en nuestro deseo, debo hablar con esa persona. Y ese paso lo tenemos bien conocido. Está en ese pasaje donde todos sabemos o lo conocemos como la disciplina cristiana. Yo le llamo la restauración. Mateo 18, capítulo 18, versículo 15. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Saben? Es sorprendente lo que puede pasar cuando hablas con las personas. Como decía mi mamá, vamos a hablar como la gente. No a gritos, no a sombrerazos, no. Vamos a hablar, vamos a tomar el tema, vamos a platicarlo. Y recuerda, si alguien se te acerca para arreglar un conflicto contigo, ¿qué significa? Pues que hay un conflicto. Aunque tú sientas, no, es que yo no tengo nada contra ti. Sí, pero si alguien se te acerca, observa lo que dice el texto. Si tu hermano peca contra ti, o sea, cuando alguien se te acerca para arreglar un conflicto, no es que tú le hiciste algo a fuerza, sino que probablemente la persona te hizo algo a ti, tu hermano en Cristo te hizo algo y quiere pedirte perdón. Y tú te atreves a decirle, no, yo no tengo ningún problema contigo. Si alguien se te acerca diciendo que tiene un conflicto contigo es porque el conflicto existe. El simple hecho de que este hermano crea que hay un conflicto quiere decir que existe. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? El primer paso está ahí en Mateo 18. Pero ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Bueno, si eres empleado, renuncias. Bueno, hoy ya no está tan fácil, ¿verdad? O si eres empleador, pues corres al empleado. Si te causa problema un empleado, te lo sacudes y se acabó. No es tan simple como eso, pero es un ejemplo. Pero, ¿qué pasa si no me pongo de acuerdo con mi cónyuge, con un muy buen amigo, con un hijo o con un miembro de la congregación? A esos no te los puedes echar tan fácil. No puedes deshacerte de ellos tan fácilmente, no puedes simplemente deshacerte de la otra parte o salir corriendo. Bueno, esa es una de las respuestas de escape, ¿se acuerdan? En la loma resbalosa. Huir. No puedes simplemente deshacerte de tus hermanos en Cristo. Bueno, puedes solucionarlo con la gran idea de, bueno, mejor no voy a la iglesia para no verlo. ¿Y qué crees? Antepones tu corazón, antepones tu deseo a Dios y te conviertes en un idólatra. No lo quiero ver, pues no voy. Es más, como no quiero ver a Gerardo, pues mejor nada más pongo YouTube, pongo otra cosa encima y ya no lo veo. Y ahí es donde, ¡pum! Es el primer paso para construir nuestro ídolo. Acuérdense, estamos aprendiendo a construir ídolos. ¿Qué acciones debo de seguir? ¿Qué acciones debo de seguir cuando me decepcionan o el conflicto no se soluciona fácilmente? Hay dos cosas que podemos hacer. Y ya que aprendimos el primer paso para crear un ídolo, vamos a ver cómo evitarlo. En primer lugar, hermanos, algo obvio. Levanten la mano todos aquí, los que tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Levanten la mano. Como su único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo. ¿Tú no, Monse? Ah, ¿allá atrás? ¿No? Ok, gracias. Va. Entonces, esto significa que confiamos en Dios. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Le confío todo a Dios? En medio del conflicto confío en que yo tengo, en lo que tengo que hacer, aunque me duela, ¿es para agradarlo? Confiar en Dios, hermanos. Ese es lo primero que debemos de hacer cuando el problema no se arregla. Cuando en lugar de disminuir la intensidad del problema, la magnitud solamente aumenta. Cuando el problema no se arregla, tengo que confiar en Dios. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al Salmo 73. Ahí en el Salmo 73 vamos a leer solamente un versículo 25, que dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, este debería ser nuestro pensamiento constante. No deberíamos de buscar otra fuente de solución, de apoyo. Fíjense cómo aquí el autor, este salmo, que no es de David, este es de Asaf, dice: ¿a quién tengo yo sino a ti? Muchas veces decimos, bueno, yo tengo a X, Y. No, ¿a quién tienes? Vamos a ver un poquito más adelante el resultado de confiar en la gente y no en Dios. ¿A quién tengo yo sino a ti? Y aún más, se incrementa la intensidad de texto que dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese debería de ser el pensamiento de cada cristiano. No quiero nada más que a ti, Señor. Esté como esté mi situación, esté como esté el problema con mi hermano, con mi hermana, esté como esté el conflicto, nada deseo yo más que a ti. Esto significaría: no quiero ganar el conflicto, quiero glorificarte. En segundo lugar, debemos amar a quien nos impide nuestro deseo. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cuántos se necesitan mínimo para pelear? Dos, ¿no? Hasta hay un dicho: para pelear se necesitan dos. Uno y otro. Uh-huh. El ofensor y el ofendido. O el que no quiso ofender y el que se hace el ofendido. El punto es que mínimo se necesitan dos. Pero si tú no si tú quieres deshacerte de este principio, de este paso para construir un ídolo, acompáñame, por favor, allá primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 21. Tienes que amar a tu adversario, al que impide tu deseo. Dice primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una pausa aquí. Noten cómo el texto dice en el versículo 20: el que dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Muchas veces he escuchado ese argumento: yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos, o no amo a tal hermano o a tal hermana. En automático, ¿qué eres delante de Dios? Un mentiroso. Aún más, al final del versículo 21, ¿cuál es? Fíjense en esto, dice, se oye bien bonito: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Se oye muy padre, ¿sí o no? Pero ¿qué es? ¿Sugerencia? Es mandamiento. Dice: nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no hay cláusulas. Aquí no hay: ama a tu hermano. Miren, yo sé que soy difícil de amar. Hay que echarle muchas ganas para amarme a mí. Entonces, cuando estén de humor,
¿Va? ¿Qué dice? Simplemente dice, ama a tu hermano. Es todo. No hay cláusulas, no hay de que, pero pues es que me cae mal, o es que me hizo, es que no hace, No. La orden de Dios, ¿cuál es? Ama a tu hermano. Este texto está tan cargado de gracia, hermanos, porque quiere decir, cubre la falta de tu hermano, tú ámalo. Haya lo que haya hecho, ámalo. Obviamente eso se traslada también al otro lado, ¿no? No importa cómo sea, ámenme. Es un ejemplo nada más. Y sí, aplica, porque nadie le cae bien a todo mundo. Nadie es agradable a todo mundo, por mucho que se esfuerce. Entonces, hermanos, este es el camino que Dios quiere que tomemos. Y esto obviamente va contra nuestra naturaleza. A ver si alguien te hace algo, si alguien te empuja, o esta es clásica, si alguien toca lo que más quiero. No me toquen a mis hijos porque esa como la escucho. O no me toquen a mis nietos porque entonces ya te pusiste otro ídolo, tu hijo, tu nieto. Ahí está. En el momento en que actúas así, ya tienes un corazón idólatra. Y hermanos, cuando Dios nos dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano, Él mismo nos está diciendo algo que es para nuestro bien. Y esto es algo que estudiamos hace cierto tiempo. Acompáñenme a Romanos 8:28. Si Dios dice, el que ama a tu hermano, el que ame a Dios, ame a su hermano, allí en Romanos 8:28 se confirma y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios y Dios te manda a amar incluso a aquel hermano que hace que te dé un intripado cada vez que lo ves, es para tu bien, para tu crecimiento espiritual. Nada de lo que te pasa es porque a Dios le encanta torturarte. Es porque quiere que sigas creciendo. Yo me imagino cuánto me falta crecer para que el perro siga ladrando casi las 24 horas del día. En serio, estuvo ladrando hasta las 3 de la mañana y volvió a empezar a ladrar a partir de las 5 o 5:30 de la mañana. Y es una caja de resonancia terrible. Y estoy diciendo mi ejemplo porque es algo que yo estoy viviendo y quiero compartirles. ¿Cuánto más quiere el Señor que crezca? Así de chiquito soy. Así de chiquito soy que Dios dice, pues te hace falta más. ¿Y saben qué es lo más simpático? Justo cuando ya veníamos para acá, se cayó. De este tamaño está mi madurez. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que crezca, que me desarrolle. Lo mismo para todos y cada uno de ustedes. Claro, claro. También puedes seguir haciendo berrinche y permitir que la desilusión y deseo no cumplido controle tu vida. Y entonces, pues vámonos al paso 2 para construir un ídolo. Paso 2, yo exijo. Ya vimos que el paso 1 es yo deseo. No le escriban deseo, no, pónganle yo deseo. Paso número 2, yo exijo. Es cuando el deseo obstaculizado es visto por tu corazón, fíjense en esto, por algo que necesitas o mereces. Me acuerdo de ese anuncio de shampoo para damas, porque creo que lo valgo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿cómo? L'Oreal. Y no sé si sigue siendo, porque incluso es su eslogan. Porque creo que lo valgo. Ay. Exacto. Es cuando tu deseo obstaculizado es visto por tu corazón como algo que necesitas o mereces. Ya pasa de ser un deseo algo que yo merezco. Trabajo como burro, merezco algo de paz, ¿no? Soy tu hijo, merezco un teléfono nuevo. Necesito estar ocupado para estar bien, si no, no puedo tolerar a los demás. Necesito que todos me aprecien.
Y fíjense en esto nuevamente. Paz, teléfono nuevo, ocupaciones, aprecio, no son deseos malos, pero para esta altura ya son exigencias, ya esa fuerza, ya no es pregunta. Ujú. Estos y muchos otros argumentos pueden parecer deseos legítimos, ¿sí o no? Como les decía, no es que sean malos en sí mismos. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 29. Lucas 12, 29, que dice así, Jesús le respondió. Espérenme. Es que estoy en Marcos, no, perdón. Me comí un evangelio. Lucas 12, 29 dice así. Ahora estoy en el 11. Estoy nervioso. Ahora sí, Lucas 12, 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por los que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjense en esto. El Señor Jesucristo está hablando de ese conocido texto de las necesidades, las preocupaciones. Pero ¿qué es lo que dice aquí el Señor Jesucristo? No estés inquieto, no estés en ansiosa inquietud. Hermanos, estamos de acuerdo que últimamente, como en cada cierto periodo de tiempo, de repente empieza la inflación y empiezan a subir las cosas y sube esto, sube aquello, sube lo otro y empieza la tronadera de dedos, ¿no? Después se estabiliza y otra vez el ciclo. Y así es la economía, así es el capitalismo. No importa quién lo diga, no importa quién lo mande, así es. Tarde o temprano la economía truena, esté quien esté al frente, punto. Uh-huh. Las cosas están cada vez más caras. Dios sabe que tienes necesidad. ¿Para qué te estás tronando los dedos? La ansiosa inquietud no es solamente tronarte los dedos, sino, no, es que yo nada más tomo café de Starbucks. Y si no tomo café de Starbucks, entonces no quiero café. Entonces tu necesidad o tu deseo ya se convirtió en una exigencia. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo con las personas. No, es que yo deseo que mis hijos se porten bien, pero después no, se portan bien o se someten o los somato. Y entonces ya se convierte en exigencia. Ya no hay punto de negociación. Cuanto más piensas eso, más desarrollas la idea de que es lo que mereces y te convences de que si no lo obtienes no vas a ser feliz. Ese es otro avance en nuestros idolotes ahí puestos en el altar de nuestro corazón. No estás dispuesto a renunciar. ¿Por qué? Porque lo mereces. Nuevamente de eso, ¿qué? L'Oreal. Porque creo que lo valgo. Me lo merezco y no soy feliz si no tengo eso. No soy feliz si no responde mi hermano, mi familiar, mi hermano en Cristo, mi esposa. Si no responde de tal manera, no soy feliz. ¿Se dieron cuenta cómo ahora el yo exijo manipula tu felicidad? Cuando tu deseo se convierte en una exigencia, entonces ya no puedes ser feliz. Pero ¿eres infeliz porque alguien más te lo está haciendo? No, es tu propio corazón el que lo está haciendo. Entonces el ídolo empieza a formar forma, ¿sí o no? Perdón, pero lo mereces. No importa si lastimas a alguien. O dejas de lado la Biblia o dejo de ir a la iglesia. Total. Una raya más al tigre, ¿cuál es el problema? El ídolo empieza a tener forma. No es necesario, como les decía, que sea de yeso, madera, metal, un retrato, cualquier cosa por la que te afanas porque la necesitas para ser feliz, o aquello en lo que confías o buscas más que a Dios, es un ídolo. Algo así como lo que pasó ahí, ahorita lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver todo, en Segundo de Reyes, capítulo 17. Ahí vemos un pasaje donde los asirios están llenando Samaria, ahí en Segundo de Reyes 17. Vamos a ver un versículo, entonces si quieren ir yendo a Segundo de Reyes,
está bien. Pero mientras les cuento que los asirios están llenando Samaria y como los idólatras que son, no siguen los estatutos de Dios. Y entonces el Señor manda leones para que maten a esos nuevos habitantes en Samaria. Entonces el rey de Asiria, fíjense en esto, cualquiera pensaría que el rey de Asiria pues no tendría dos frentes de inteligencia espiritual, dos dedos de frente de inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey de Asiria dice, lleven a un sacerdote de los israelitas para que les enseñe a obedecer al Señor. Y no estoy siendo sarcástico, eso fue lo que hizo. Llevan al sacerdote israelita para que les enseñe las cosas del Señor, pero pues siguen en la misma. La situación no se corrige. Y cualquiera de nosotros diría, sí cesa la mortandad, pero siguen con sus costumbres, poniendo lugares altos, adorando dioses, sacrificando a sus bebés, echando a sus bebés al fuego para sacrificarlo a sus dioses. Ellos siguen haciendo eso. Pero, bueno, Gerardo, se trata de pueblos idólatras, ¿no? Son los asirios, son otras naciones. Esos son pueblos alejados de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Quiero que vayamos, por favor, ahí al último versículo del capítulo 17. Así, segundo de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Ah, eso pinta muy bien. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hermanos, esto significa que los israelitas estaban haciendo exactamente lo mismo, poniendo lugares altos, haciendo sus sacrificios a los dioses, quemando a sus bebés para satisfacer a otros dioses. Pero decían, yo temo a Jehová. Yo temo a Dios. Pero también vamos a hacer niño frito. En serio, eso es lo que estaban haciendo. Bueno, Gerardo, son los israelitas. Israelitas imperfectos, pecadorzotes, que no reconocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces nosotros adoramos únicamente a Dios, ¿verdad? No ponemos otro ídolo. Glorificamos a Dios en medio del conflicto. Nunca te pongo mis deseos. No exijo, ¿verdad? La realidad es que en la iglesia puede ser exactamente igual. Un acto de idolatría no es nada más matar a un niño o matar un animal para una figurita en forma de león. Un acto de idolatría es cuando dices en tu corazón, yo exijo. ¿Cómo puedo evitar el yo exijo? ¿Cómo me deshago de este? Ya vimos el primero. ¿Cuál es el primero? Yo deseo. Ya vimos que el yo deseo lo quito si confío en Dios y amo a quien impide mi deseo. Pero viene el paso número 2, yo exijo. Ya no es deseo, ya es exigencia. ¿Cómo me deshago de este? Analizando profundamente qué es lo que hay en tu corazón para detectar los ídolos que hay en él. Debe hacerse con cuidado. Este comentario me gustó mucho, ya que los ídolos se esconden bajo la apariencia de que es legítimo o de que agrada a Dios. ¡Wow! Puedes estar exigiendo algo pecaminoso y decir, le agrada a Dios. Es que, no, Dios quiso que yo me separara de mi mujer. Ojo, no importa la causa, ningún divorcio es agradable a Dios, ninguno. ¿Qué ocurre? Cristo lo dijo, por la dureza del corazón. Sí, ocurre, pero nunca es algo bueno delante de los ojos de Dios. Y por ahí no falta cuando argumentan, bueno, pues es que como tú no lo estás viendo. No, el principio bíblico es uno. ¿Qué ocurre? Eso es otra cosa. Que a veces el conflicto termina ahí y no hay manera de cambiarlo, claro. Y en su gracia el Señor perdona. Pero ¿por dónde dice ahí el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el origen de ese clímax de un conflicto? La dureza del corazón. Nuevamente, apunta hacia mí.
apunta hacia mí. Y cuidado, hermanos, porque a veces queremos cambiar los principios bíblicos por experiencias personales. Es que, Gerardo, ¿cómo vas a entender cómo decirle, cómo actuar a un niño si tú nunca fuiste papá? ¿Cierto? Nunca he sido padre. Bueno, sí soy padre, pero están en el cielo. Ujú. Pero los principios bíblicos entonces cambian nada más por eso? No, definitivamente no. Ujú. Entonces recuerda, para evitar el yo exijo, analiza tu corazón. Podemos darnos cuenta de las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo creen que podemos hacerlo? ¿Qué punto de comparación podemos tener? Pues Dios. Si quiero ver si mi deseo es pecaminoso, entonces me voy a poner en comparación con Dios. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 103, versículo 8. Y vamos a leer cómo es Dios en medio del conflicto. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Se dan cuenta cuál es el parámetro? Misericordia, clemencia, lentitud para la ira y grande en misericordia. Si a la hora de que ves al hermano que te cae gordo, te dan ganas de nada más darle de patadas en la espinilla, aunque sea, a ver, Salmo 103:8, misericordioso. No, no, ya no. Si veo a mi hermano que está sufriendo y digo, ¡ja! ¿Te lo ganaste? Grande en misericordia. No, ya no. ¿Se dan cuenta? Aquí está el parámetro. ¿Quieres quitar el yo exijo? Entonces revisa lo que hay adentro de ti y compárate con esto. Si soy frío o exijo que otros actúen según lo que yo pienso que es correcto, o si no cabe otra opinión que la mía, no lo dudes, eres culpable de idolatría y esto no ayuda en nada a la resolución de un conflicto. En nada. Ujú. Claro, si persisto en yo lo valgo, mi exigencia es legítima, entonces has logrado llegar al paso número 3 de la construcción de un ídolo. Anótale, yo juzgo. Paso número 3, yo juzgo. Paso número 1, yo deseo. Paso número 2, yo exijo. Paso número 3, yo juzgo. Cuando las otras personas no cubren tus expectativas, te decepcionan. Y entonces has llegado al momento de señalar sus imperfecciones. Ya no es un deseo que se comporte como tal cosa. Ya no es una exigencia. Ahora saco la ametralladora y le doy con todo en ese detallito o detallote. No le paso ninguna, pero no es que no le paso ninguna con el afán de ayudarlo a crecer. Como cuando estás enseñando a alguien a manejar. Bueno, dicen que los hombres tenemos fama de ponernos todos histéricos. ¡Cuidado! ¡Allá! Uh-huh. Pero obviamente, si dejas pasar un detalle, pues va a ocurrir un accidente, ¿no? Vamos, ahí el juicio que se está haciendo es para construir a la persona. Ojo, esto no significa que los cristianos no debemos juzgar. Eso es mentira. Pero nuestro juicio no debe de ser de destrucción, sino de construcción. Uh-huh. Ha llegado el momento de señalar sus imperfecciones. Acompáñenme, por favor, a Santiago, capítulo 3. Pero ahora vamos a ir a los versículos, Santiago 3, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ay, yo iba a tirar el agua de marca. Fíjense, veamos esta verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Wow! Y lo digo de nuevo, ¡wow! Cuando juzgo, cuando estoy haciendo, fíjense lo que dice el texto, cuando tengo celos amargos, ya no nada más es celos, ya son celos amargos, ya estoy amargado por el asunto, contención en vuestro corazón.
No te jactes, ahí es donde está el juicio. ¿Ya vieron? Yo sí traigo traje. No vengo de tenis. Y estoy viendo a alguien comparándome. Y hasta aprieto los dientes para ver la comparación. Me tiembla la mano. ¿No les ha pasado cuando estás en conflicto con alguien, esa sensación aquí en el abdomen como, como de hambre? Bueno, yo todo digo que es hambre, ¿verdad? Pero con una sensación muy específica aquí. ¿No les ha pasado? Ujú. Si no te ha pasado, qué bueno. Pero aguas porque te puede pasar. Si estás así, si tu posición es así de arrogante, o aún más, ¿mal yo? Ustedes que no fueron a estudiar. Ujú. Ese tipo de cosas. Pareciera, bueno, usted, una cosa es decir, una persona está más preparada y otras no. Una persona puede manejar unas cosas y otras no. A querer actuar de manera amarga, de manera que estás jactándote. Y cuando tú te jactas de algo, estás mintiendo contra lo que dice la Biblia. Porque la jactancia es pecado. Ujú. Pero lo más impresionante es lo que viene ahí en el versículo 15, cuando estás en esa posición de juzgar amargo, cuando estás mintiendo contra la verdad. No es sabiduría de lo alto. Yo puedo agarrar y decirle a alguien, hermano, esto es lo que dice la verdad. O también puedo agarrar y tómala, darle un buen bibliazo a ver si así se alinea. Y estoy usando la Biblia, ¿sí o no? A ver, digan que no contra la Biblia. Qué fe actitud, ¿verdad? Ujú. Y se nota en los ojos ese coraje. Aquí dice, ay mi Biblia, aquí dice esto. Ujú. ¿Qué dice el texto? Es terrenal, animal, hasta ahí dice uno, bueno, diabólico. Si ya estás juzgando para destruir a tu hermano por ganar una disputa, estás actuando de acuerdo a lo que el diablo dice. Tienes una actitud diabólica, aún siendo un cristiano. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es no manejar adecuadamente los conflictos? ¿Hasta dónde nos puede llevar que siendo hijo de Dios hagas lo que quiere el diablo? Porque el diablo es re bueno, puede utilizar incluso hasta las escrituras para causar mal. ¿No lo hizo con el Señor Jesucristo? Le citó las escrituras en la tentación. Cuidado, hermanos. Yo juzgo. Pero, hermanos, la Biblia dice, me gustó mucho un comentario de David Powlison que dice, fíjense en esto, juzgamos a otros, criticamos, nos fijamos en pequeñeces, regañamos, atacamos, condenamos, porque literalmente jugamos a ser Dios. Esto es atroz. La Biblia dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú cuando juzgas? Nada menos, continúa Paulson, que un aspirante a Dios. En esto nos volvemos como el diablo mismo. Actuamos exactamente como el adversario que busca usurpar el trono de Dios y que actúa como el acusador de los hermanos. Cuando tú o yo nos peleamos, nuestras mentes se llenan de acusaciones. Me preocupan las fallas de usted y las cosas correctas mías. Jugamos a ser el juez santurrón en los mini reinos que creamos. Este sentimiento, hermano, se caracteriza por una actitud de superioridad, indignación, condena y amargura. En este paso, el ídolo ya está terminado. Ya pasamos por el yo deseo, ya pasamos por yo exijo, ya pasamos por yo juzgo. El ídolo está terminado. Y todo ídolo, ¿qué requiere? Un sacrificio. Chambelitas, animales muertos, lo que sea. Todo ídolo, ¿qué requiere? Un sacrificio. Y este es el paso 4. Pero no lo terminamos, sí, pero
Pues al ídolo hay que darle lo que quiere, ¿no? Paso 4. Yo castigo. Paso número 1. Yo deseo. Paso número 2. Yo exijo. Paso 3. Yo juzgo. Paso 4. Yo castigo. Llegó el momento de poner la piedra y poner ahí a la víctima para el sacrificio. Esta es la consecuencia final de no atender un conflicto a tiempo. Si alguien no cubre tus expectativas o tu deseo se ve obstaculizado, como ya vimos, construyes un ídolo y este exige que la otra parte sufra. No le gano, pues que sufra. O como dicen por ahí, me lo llevo conmigo. Puede ser de diferentes maneras, enojo, decir palabras hirientes, deben ser castigados por no someterse al ídolo de tu deseo. He aquí algunos ejemplos. Los hijos pueden hacer pucheros o decir, yo no pedí nacer. Castiga, hiere, berrinches. Los adultos no hacemos eso, ¿verdad? Los adultos si imponemos la culpa, vergüenza a otros con miradas despreciativas. ¿Lo ves pasar ahí? Que me vea, para que me vea cuánto daño me está haciendo. Evitando el contacto. ¿No les ha pasado que tienes conflicto con alguien que hasta te abrazaba y de repente a duras penas te quiere tocar? Bueno, ahorita con estas épocas de COVID los abrazos son más escasos. Siendo más frío al hablar, no ver a los ojos a la persona con la que tengo el problema. Esa es, hermanos, anótenla, esa es gratis. Esa es inamovible. Cuando tienes un conflicto con alguien, no lo puedes ver a los ojos. No puedes. Y si puedes, le haces así. ¿Sí la notaron? Esa era gratis, ¿eh? Llegar a otros extremos, como lo vimos en la loma resbalosa, abuso físico, abuso sexual, para controlar a otros. Recordemos lo que leímos. Vamos a regresar, por favor, un poquito ahí donde estamos, en Santiago 4, pero ahora versículos 1 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y remato con el principio del 4. Oh, almas adúlteras. El ídolo está levantado, pero ¿hay remedio? Ya levanté el ídolo. Ya le puse el sacrificio, ya le puse ahí a mi hermano, a mi hermana, hijo, etcétera. ¿Hay remedio? ¿Hay remedio para sacar de la idolatría a tu corazón? Sí, claro. ¿Qué será? Dios, todos vamos a decir. Sí, hay una cura. Idolatritis. Esa es la enfermedad, idolatritis. Se te hincha el ídolo. Se hace grandote, lo pones en su altarzote, tienes idolatritis. Bueno, hay una cura. Reemplaza tu adoración a tu ídolo por adoración a Dios. Aprende a adorar a Dios. Deja de adorarte. Deja de adorar a tu hijo, deja de adorar a tu nieto, deja de adorar a tu esposo, a tu esposa. Deja de decir, es que yo, mi todo es mi mujer. Perdón, Moni, pero no. Porque mi todo es Cristo. Ese es tu todo. A los otros los amas. Comienza con un té de lo bíblicamente correcto para solucionar el conflicto. Recuerda, cuando alguien te pida que solucionen un conflicto es porque el conflicto existe. Al mismo tiempo, vamos a aplicar unos puntos, unas gotas de algo. Ya, el té de lo bíblicamente correcto. Número 1, ¿idolatrar qué es? Es un pecado. ¿Y el pecado entonces qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepiéntete. Obviamente eso lleva la confesión. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice, hermanos? Todos de memoria se lo tienen que saber. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de casi toda la maldad.
¿Qué dice? Toda. Hayas lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios te perdona. Ujú. Si tú haces esto, como les dije, el arrepentimiento conlleva una confesión. Obviamente voy a buscar arreglar el conflicto con mi hermano. ¿Sabes qué, hermano? Perdóname por haberte faltado así, perdóname porque pensé esto de ti, perdóname porque ya me tienes hasta el copete. ¿Por qué te tengo hasta el copete, hermano? Es que tu corbatita me cae gorda. Ah, bueno, algo, ahorita estoy usando algo chusco, pero tú sabes muy bien lo que traes con tu hermano. Ujú. Acércate a él. Aplica lo que dice Mateo 18, pero con el principio de glorificar a Dios, no por echarle una grúa encima, para que vea lo que se siente. Ujú. Entonces, ay, perdón, ya le hice decir el otro, arrepiéntete. Una vez que te arrepientes, entonces podrás agradar a Dios nuevamente y Él no te va a rechazar. Acompáñenme, por favor, al Salmo 51, por favor. Salmo 51, 17. Dice así. ¿Qué quiere el ídolo? Sacrificio, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y este principio también va para ti si tienes el conflicto más grande de todos. Si estás viendo esto y no tienes tu fe en el Señor Jesucristo, estás metido en el conflicto más grande de todos porque tu conflicto es con Dios. Arrepiéntete. Si te arrepientes de tu pecado, eso es lo que le agrada a Dios. Tu corazón quebrantado y humillado. No te rechazará el Señor si te arrepientes y pones tu fe en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que si pones tu fe en Él, no te pierdas en el infierno, mas tengas vida eterna con el Señor. Segundo menjurje que hay que ponerle al té de lo bíblicamente correcto. Estamos hablando de una cura. Teme a Dios. Proverbios 1:7. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Jóvenes, no me decepcionen. No, no es cierto. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Teme a Dios. Hermanos, temer a Dios no es nada más como dicen, bueno, es que es un respeto. No, es reverencia. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo. Tu Salvador, témele, porque también es el único que puede destruir tu alma. O sea, témele de respetarlo y témele de tenerle miedo. Porque si tuviéramos un poquito más de miedo a Dios, la pensaríamos dos veces antes de pecar. ¿Por qué creen que en la ley muchos de los mandamientos del Señor terminaban con la muerte del infractor? Para que teman los demás, para que les dé miedo cometer el mismo error. Pero pues como ocultamos algunos, no hermanos, ¿cómo se va a saber esto? Pues entonces por acá otro lo hace. Yo me acuerdo mucho, nuevamente, los jóvenes en mi tiempo. Gerardo, ayúdame a orar porque a fulanita pues no le llega la costumbre. Y tú, o sea que sí, a lo mejor sí está embarazada. Ay, sí, ahí vamos a orar. Ujú. ¿Qué creen que pasaba 6 meses después? Oye, Gerardo, ayúdame otra vez a orar porque... Sí, y ahí vamos. Ujú. Eso es tener temor de Dios. Eso es agarrar a Dios como si fuera un patiño. Debemos temer a Dios de respetarlo y temer a Dios de tenerle miedo. Porque nos va a disciplinar como sus hijos amados. ¿Sí saben eso? Nos ama tanto que nos va a disciplinar y te va a doler. Y te va a doler porque te ama. O yo jamás le pegaría a mi hijo, jamás le haría algo que... Déjalo, nos vemos cuando sea adolescente. Ujú. Déjalo ser, no lo corrijas, no lo instruyas. Al fin que Dios no dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuidado, hermanos. Temamos a Dios y entonces vamos a encontrar la paz del perdón de Dios. Ya le pedimos perdón a Dios, ya nos arrepentimos de nuestro pecado.
Entonces, nuevamente, teme a Dios y entonces vas a encontrar la paz. Acompáñenme al Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así, si mirares a los pecados, ¿quién, no, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Se acuerdan? Nosotros somos buenos para juzgar. ¿Y Dios para qué es bueno? Para perdonar. Esa es la gracia divina que solamente por medio de Él podemos encontrar. La tercera cosa que le podemos echar al té, o que debemos echar al té de lo bíblicamente correcto, confía en Dios. ¿Más obvio? Sí confiamos en Dios. Hace rato estaba preguntando. Sí, claro, confío en Dios. Yo todo se lo dejo a Dios. No hay nada que no le ponga en sus manos a Dios. ¡Qué bueno! Vamos a leer Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dios es el único que nunca te va a decepcionar. Las personas todas, toditas, te van a decepcionar. Dios no. Las personas van a fallar. Por lo tanto, debemos tratarlas con gracia. ¿Qué leemos aquí? Salmo 118, 8, nuevamente. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Debemos de tratar a otros con gracia. Vamos a regresarnos un poquito ahí en Salmos. Acompáñenme al Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Tienes un conflicto, encomiéndaselo a Dios. Confía en que Dios va a sacarte de ese problema. Otra cosa en la cual tenemos que hacer, no se vayan del Salmo 37:5, no se vayan del Salmo 37, por favor. Ya sabemos que lo bíblicamente correcto es arrepentirse, temer a Dios, amar a Dios. No, ese me lo brinqué, ¿verdad? ¿No les había dicho amar a Dios? Ok, se los voy a decir, perdónenme. Es el tercero, amar a Dios. Vamos a Marcos 12:30. Después de teme a Dios, es ama a Dios. Discúlpenme, por favor. Sean misericordiosos conmigo, me equivoqué. Es arrepiéntete, teme a Dios, y sigue este que les voy a decir, ama a Dios. Posteriormente es confía en Dios. Ama a Dios, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si amas así a Dios, no hay nada más grande que nuestro Dios. Pero dice, con toda tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar hacia Dios, hermanos, es imposible para un ser humano. Esa es la realidad. Lo único que podemos hacer es recurrir a la gracia divina para acercarnos lo más que podamos a esto. Todos los días esforzarte, pedirle a Dios para que lo ames cada vez más. Suena obvio, pero recuerda, ya construimos el ídolo, ¿no? Ya hasta le pusieron el sacrificio. Entonces, si tienes un ídolo, si estás en un conflicto y no lo quieres arreglar, entonces Dios no es tu prioridad. Posteriormente sigue el que ya les había dicho, confía en Dios. Y ahora, vámonos al último, como les había dicho, que no quitaran el dedo de Salmo 37. Vamos al último. Se los voy a decir de nuevo perdónenme, por favor, yo alteré el orden. Lo bíblicamente correcto es, para solucionar el conflicto, es arrepiéntete, teme a Dios, ama a Dios, confía en Dios y quinto, deleítate en Dios. Salmo 37:4 es el versículo anterior. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarte en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que si me deleito, estoy bien contento con Dios todo el tiempo, ¿me va a conceder mi camioneta favorita? No. Ahí es donde muchos dicen, amén. No. No. Deleitarse a sí mismo en el Señor no significa que vas a estar la voluntad del Señor. No, significa que aunque te duela, estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo contigo porque todo lo que hace es para tu bien, porque lo amas. Y entonces la parte de y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Si estás en el conocimiento de que deleitarse a sí mismo en el Señor es aceptar todo lo que Él diga, todo lo que Él hace porque te ama, porque es para tu bien, entonces, ¿qué es lo que, cómo oras? ¿Cómo oró el Señor Jesucristo? Quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va a conceder los deseos de nuestro corazón, nuestros anhelos, porque lo que anhelamos es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, aunque no sea lo que yo deseo. Hermanos, si te encuentras en un conflicto, cuestiona tus intereses y aplica estos principios a ti mismo. Si no tienes fe en Jesucristo como tu Salvador, tienes un terrible conflicto con Dios, el más terrible que hay. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Romanos 6:23. Si tú no tienes tu fe puesta en Cristo, estas palabras son para ti, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos qué fácil es que tengamos ídolos. Señor, ya se ha dicho muchas veces, el corazón es una fábrica de ídolos, Señor. Lo justificamos, los defendemos y aún queremos santificarlos, Señor. Ayúdanos a reconocer esto, ayúdanos a derribar los ídolos en nuestra vida. Y si estamos en medio de un conflicto, Padre, derriba el ídolo para que nos humillemos y al mismo tiempo nos alegremos con nuestro hermano al reconciliarnos, Señor. Padre, estos principios también sirven para la vida diaria, para aquellos que no creen en ti. Perdónanos, porque somos idólatras, Señor. Perdona a tus hijos, perdónanos y confiamos en tu perdón porque sabemos que eres grande en misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.